y enfoquémonos en esa operativa, ¿me entiendes? Ok. O sea, El precio viene haciendo, el precio viene haciendo impulso, retroceso de 1 hora. Fue como Ajá, yo lo entendí, fue como yo lo entendí la clase pasada, que cuando en temporalidades más menores hace un quiebre de estructura, en este caso de 15, posiblemente venga a ser el retroceso de 1 hora. ¿Me ajá, explico? ok, ok. Entonces, yo lo entendí, y yo nada más me baso en eso, y se me dan bueno, no estoy operando en real, ¿verdad? Pero se me da. Se Por está dando ejemplo, bien, se está dando bien. si para mí esto es digamos, mire, Ajá. para mí esto es un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso y impulso de 15 minutos. ¿Y a 1 hora cómo Entonces, estás? A ver. y en 1 hora es esta otra que tengo aquí, esta sola que se ve aquí, esta es de 1 hora. Este es Ajá, el impulso de 1 hora. Y ok. este es lo que está dentro de 1 hora, que viene siendo 15 minutos, con jugando con las temporalidades. Ujú. Entonces aquí yo detecto esto, que me hace aquí un choch, este. Y para mí eso ya quiere decir que viene el retroceso de, el retroceso de 1 hora, que viene siendo Ajá. ¿sí? Entonces, este es ¿cómo? No, más que no recuerdo cómo le llaman a un order block ¿cómo? ¿Un quiebre? Ándale, así. Yo marco mi zona y pues ahí entro y se me dio exactita. A ver, pero mi pregunta es, te vas en ventas porque te hice un quiebre, pero ese precio llegó a tomar liquidez en la parte de abajo. ¿Qué te aseguraba a ti que ese precio no iba a empezar a subir ahí? No sé. Por eso, mi pregunta es, ¿estás basando, listo, en el short de 15 minutos? Está bien, Sí. el quiebre y tal, pero Ujú. a 1 hora, ¿en qué dirección estás? ¿Qué dirección En tienes en una una hora, hora? en una hora estoy. ¿Dónde estoy? En una hora estoy alcista. Estás Bueno, alcista en una no, hora no, y te vas en ventas. sí. Ok, No, entonces, la tomé en el retroceso. Mire, si puede haber aquí impulso, retroceso, impulso, ¿sí? ajá, sí, ok, ok. Fue Entraste en retroceso, o en sea, entraste en pocas palabras en contra de tendencia. en contra de tendencia, exactamente, A que fue ver, en el retroceso de 1 hora. lo que pasa es que pregunto porque me doy cuenta que está teniendo en cuenta el fractal de 1 hora y a pesar Sí, de que hizo el quiebre en este caso, el precio llegó a una parte de liquidez, o sea, hizo el retroceso del fractal de 1 hora, o sea, el precio ya debería empezar a subir. ¿Por qué no sí. consideraste compra cuando el precio liquidó en la parte de abajo, cuando hizo esa mecha? ¿Por qué no consideraste compras? Ya habíamos hablado nosotros en la clase pasada que necesitamos saber en qué situación me encuentro y hacia dónde es más probable que se vaya el precio. Entonces, en este caso, si yo lo veo el euro en 1 hora, ¿qué logran ver ahí? En este caso, tenemos este low, bueno, más o menos como por aquí, vamos a hacerlo mejor con esto. Este máximo, tenemos un mínimo, tenemos un nuevo máximo, así como hizo Diego, está bien. Tenemos el retroceso, tenemos un máximo, ¿verdad? Por lo tanto, este nuevo máximo que hizo aquí, pues se puede de pronto un poco confundir uno por el hecho de que hizo como una especie de consolidación, ¿cierto? Como que no es muy claro en este caso. Él quiebra la zona más o menos como por acá. Entonces, pero estamos en pocas palabras en una tendencia pues totalmente alcista, ¿verdad? En 1 hora, ¿cierto? El precio viene subiendo desde el 13 de enero. Vale, perfecto. Ahora, en este caso, si yo me baso en este último mínimo, en este último fractal, si yo trazo el Fibonacci del inicio del impulso hasta el final, me voy a dar cuenta que el precio incluso llegó a un 78 puntos del Fibonacci.
Ok, estaba completando el fractal de una hora, ¿sí o no? Porque fíjense que en este caso el precio viene subiendo, ¿cierto? Y debería ser mínimos y máximos cada vez más altos. Aquí te hace un nuevo máximo, hace un retroceso que no es lo suficientemente fuerte y continúa subiendo, así que vamos a tener en cuenta todo este fractal porque este retroceso a una hora no es muy claro. Hay mucha consolidación y mucha indecisión, ¿me entienden? Así que en este caso, cuando yo no logro determinar un retroceso lo suficientemente válido para determinar un mínimo importante, considero todo el fractal completo, ¿me entienden? ¿Sí, sí me hice entender? En este caso, como este retroceso es tan indeciso, voy a tener en cuenta todo este fractal como un fractal general, completo. Ahora, si yo estoy alcista, en este caso, si está haciendo mínimos y máximos cada vez más altos, y ya completó el fractal de una hora, si me voy a 15 minutos, ¿listo? Sí es muy cierto de que quebró esta zona, es verdad, ¿listo? Pero estamos completando el fractal de una hora. ¿Qué se supone que vendría ahora el precio a hacer? Oh, sí, profesor, lo viene a tomar la liquidez la interna, ¿verdad? Exactamente. En este caso tienes todo este fractal, ¿listo? Porque nuevamente repito, esto era más que todo una indecisión, una acumulación, no hizo un retroceso válido. O sea, no puedo decir aquí, no puedo determinar aquí un mínimo válido, porque mira que esto es muy indeciso en esta parte. El precio sube completamente como una especie de manipulación y cae completamente. Entonces el fractal como tal original, vamos a tomarlo desde aquí, ¿vale? En este caso, pues el precio no ha quebrado la tendencia alcista, sigue alcista, ¿cierto? A pesar de que quebró esta zona, tomó una liquidez estática y lo más probable es que este precio empiece a subir, porque el fractal de una hora ya se completó, o sea, el ciclo de una hora ya está completo. Pues es lo más probable que pase, porque como llegó al 78.6 del Fibonacci, es probable que intente hacer algún tipo de movimiento alcista. Ahora, en este caso, otra cosa que noté es que, listo, entraste en esta zona, en este orden bloque en quiebre, pues que a la final hay muchas personas que lo toman, es verdad, es un cambio de polaridad, un orden bloque en quiebre, pero si te das cuenta, si estás tomando una operativa en ventas, es porque tienes un fractal o una confirmación, ¿cierto? O sea, un movimiento bajista. Eso quiere decir que tienes que tomar el mejor punto de entrada para que el stop loss lo tomes lo coloques en el máximo del fractal. Es decir, te das cuenta de que tu fractal, si es que quieres irte en ventas, el 50% está como por acá arriba y tú entraste como por aquí apenas. O sea, estaba apenas iniciando ese movimiento. Entonces tienes que tener mucho cuidado en este movimiento porque nuevamente repito, el ciclo de una hora ya se inició, así que lo más probable es que este precio llegó a esta parte mínima y lo más probable es que, ¿sabe qué? Coloco el stop loss por debajo del fractal alcista que viene siendo este movimiento y espero, ¿sabe qué? Y espero mi 1 o 2 porque el precio pues llegó a tomar la liquidez estática interna de aquí, de todo este movimiento, y lo más probable es que continúe su tendencia. Ahora bien, este movimiento pues se da a las 11:30 de la mañana. Puede ser que después de las 11:30 el precio se vuelva un poco mucho más tranquilo, menos con muy poca volatilidad, poca movimiento. ¿Listo? Y es por esa razón que quizás se demore realmente el movimiento. Y pues bueno, aquí vemos cómo al final el precio pues sube, el precio nuevamente cae en esta parte, cae nuevamente, pero al final el precio quería era realmente subir. ¿Listo? Porque ha completado el fractal. Ahora, lo que yo puedo concluir de la razón por la que bajó es que si te das cuenta, en una hora el precio cae con fuerza y sube con fuerza, ¿verdad? Eso probablemente, esa mecha me haya dejado desequilibrio o me haya dejado un fair value gap que probablemente el precio va a ir a rellenar la mecha para luego subir. No sé si les ha pasado que muchas veces el precio sube
y cae con fuerza y deja una mechota muy grande. En algunas ocasiones el precio intenta volver nuevamente a la mecha porque deja también desequilibrios y luego continúa su movimiento. Así que en este caso tenga mucho cuidado en esta parte porque al final el precio, pues siempre piensen en qué situación me encuentro, o sea, en qué ciclo me encuentro, y si ese ciclo ya se completó en una hora, es probable que el precio continúe su trayectoria. Si no se ha completado, es más, si de pronto el precio tuviese hecho es un ejemplo, hasta aquí, y tuviese hecho un retroceso, bueno, ahí te la valgo. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos el quiebre y si te pones a pensar, le hace falta un poquito más para ir a rellenar todo el fractal de una hora. Ahora, si te das si tú tomas en este caso este mínimo de aquí, este mínimo de acá como tu último fractal de movimiento, pues también tienes que tener en cuenta que si de pronto quieres tomar el quiebre, que te lo puedo aceptar, quieres tomar el quiebre de este choch, pero el problema es que si ese precio cae muy fuerte, eso quiere decir que esto se convirtió en liquidez y vino a tomar el fractal de más abajo. Nuevamente repito, para hacerlo un poco más claro. A ver, vamos a tener en cuenta dos tipos de escenario. El primer escenario es que el precio viene subiendo, hace un retroceso, hace un nuevo impulso, hace un nuevo retroceso, hace un nuevo impulso, bastante prudente, bastante determinativo, hace un mínimo retroceso en esta parte, toma un poco de liquidez y tenemos un choch en este caso. Ahora, si yo me baso en la dirección de una hora, me voy a dar cuenta que el último mínimo como tal, el swing low, se encuentra aquí y el swing high se encuentra más o menos como por aquí. Ahora, para que la estructura en una hora se complete, el precio necesita hacer un retroceso en 15 minutos o en 30, ¿cierto? Porque en este caso la estructura es una hora. Ahora, si te topa este movimiento en New York, te lo acepto. En este caso, obviamente, es en contra de tendencia. Tienes que, evidentemente, tienes un poco más de riesgo. Aquí tienes un short y probablemente el precio llegue a liquidar estas posiciones del fractal de una hora y ahí sí te doy la oportunidad para que te doy el aval para que entres en una venta, en un descuento interesante para que el precio continúe tomando liquidez, llegue a donde tiene que llegar y continúe su movimiento ascendente. Ese sería el primer escenario. El segundo escenario sería, sigues alcista, impulso, retroceso, tienes un impulso, tienes un retroceso, perdón, un nuevo impulso, pero al momento de caer, el precio, ya sea noticias o sea una alta volatilidad, el precio cae de esta manera. O sea, no te da la opción de irte con un quiebre estructural, sino que cae de golpe o pueda que de pronto caiga con dos velas bastante fuertes que no te hace ningún tipo de esfuerzo, sino que cae de una vez. Aquí el problema es que si te pones a pensar en la estructura de una hora, ya se ha completado el fractal de una hora que la dirección es alcista. Así que si te vas a enfocar solamente en esta estructura de 15 minutos que te está mostrando, evidentemente, una tendencia bajista, probablemente es en contra de aquellas personas que ya están empezando a activar un nuevo rally, que en este caso es un impulso. Entonces, si te quieres ir en una venta en este punto, probablemente estés yendo en contra de un movimiento mucho más grande. ¿Sí me hago entender? En pocas palabras, aquí en este caso, el precio se llevaría la liquidez interna, que se le llama la liquidez estática de este punto, para completar el fractal de una hora, que usualmente son fractales de dirección muy bonitos, muy chéveres, para darnos un movimiento ascendente nuevamente, porque estamos en una tendencia alcista.